Un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Es que, Eduardo, muchas gracias por estar siempre con nosotros, por el compromiso y bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Una vez más, encantado de estar acá, en nuestro programa número 60, estoy viendo acá. En una oportunidad, los archienemigos de Israel, los filisteos, cometieron un grave error. Ellos se reunieron en un lugar llamado Lei, y como el pueblo judío huyó delante de ellos, ellos avanzaron confiados. Ahora, ocurrió algo interesante. En medio de aquel lugar había un pequeño terreno que estaba lleno de lentejas, era una pequeña siembra de lentejas. Y a pesar de que la mayoría huyó, un hombre llamado Sama, uno de los valientes de David, él decidió que no iba a hacer eso. Yo creo que él pensó, no, basta. Y se paró en medio del pequeño terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová le dio a Sama una gran victoria. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Y mi tema de hoy se titula Defiende tu terreno. A pesar de lo pequeño de su terreno, Sama lo defendió con poder, con fuerza, se arriesgó porque es lo suyo. Y la pregunta que yo quiero hacerte esta mañana es, ¿cuál es tu terreno? A veces pensamos que tiene que ser una gran mansión. Después de todo, este hombre no era cualquiera, era uno de los valientes de David. Eran solo 37 en todo el pueblo de Israel que eran llamados los valientes de David. Entonces era alguien muy especial. Sin embargo, él no defendió, o lo hubiera hecho igualmente, defender un palacio, pero en este caso defendió un pequeño terreno de lentejas, ni siquiera era que era un viñedo o que eran de aceitunas, algo costoso, era algo realmente sencillo, pero era lo que Dios le dio a él. En ese momento es donde él estaba allí. Dice la Biblia que él se paró en medio del terreno y peleó y Dios le dio una gran batalla, mató a los filisteos. Ahora bien, a mí me parece muy interesante que nosotros a veces subestimamos nuestro terreno. Quizás tu terreno eres una ama de casa y piensas que tu terreno es muy simple porque es tu familia. Pero qué más importante que pararte en medio de ese terreno y defenderlo. O quizás tú dices, bueno, yo no tengo educación, o sencillamente tengo mi empresa es muy pequeña, o mi vida es muy difícil, o yo mismo no valgo, tengo esta adicción, tengo este exceso de peso, o esta falta de peso, o no me quiero, en fin, vemos muchas cosas en nosotros, pero es lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña que el que es fiel en lo poco, Dios le dará mucho. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer a ti. ¿Cómo tratas a tu terreno? ¿Defiendes tu terreno? Otra cosa importante, hay cosas que para ti pueden ser pequeñas, pero desde la perspectiva divina son súper importantes. Nosotros vivimos regidos mayormente por los principios del mundo, desafortunadamente, aunque somos creyentes. Y estamos compitiendo, estamos siempre preocupados por lograr un estándar para sentirnos que tuvimos éxito, pero la perspectiva de Dios es completamente diferente. Y quizás en muchos momentos lo que tú consideras simple, secundario, lo que nadie estima, criar un hijo, sacar adelante un hijo difícil, orar por un hijo descarriado, restaurar un matrimonio que no está bien, defender tu terreno para Dios es algo grande, puede ser algo muy importante porque va de acuerdo con sus principios. Jesús nos revela en Mateo 13, nos habla de una parábola. El verso 24 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. De que tú naciste, de que tú fuiste engendrado, apareció la cizaña de Satanás, porque tú fuiste creado. Y mientras más de fruto, el enemigo va a tratar de poner más cizaña. Y desafortunadamente, él ha logrado sembrar cizaña en nuestras vidas y él ha hecho una obra en nosotros. Él ha tenido impacto en nuestras vidas y no podemos negarlo. No estamos aquí para darle honra a Satanás, pero no podemos negarlo. Por ejemplo, hay personas, quizás tú tienes una adicción. Una adicción, tú dices, no, yo no consumo droga, no consumo cigarrillo, no tengo alcoholismo. Ok, pero quizás tienes una adicción a la aprobación de otras personas. Quizás tengas una adicción al trabajo, básicamente usándolo como excusa o como la tabla de salvación para tú tener un reconocimiento, ser excelente en tu trabajo, pero sacrificas todo lo demás. O una adicción a tu cuerpo. Conozco personas que
entrenan y se cuidan y son obsesionados con su belleza física o con sus condiciones físicas, su deporte, etcétera. O sufrimos también, ¿qué otra obra, qué cizaña ha puesto el diablo que ha dado fruto y que ha hecho obra en nosotros? Bueno, ansiedad. Muchos nos hemos acostumbrado a la intranquilidad. Estamos inquietos y no está pasando nada, pero estamos inquietos porque, bueno, y ahora con el COVID algo va a pasar en cualquier momento. La Biblia dice que no tendremos temor de malas noticias, pero muchas personas viven esperando malas noticias. Eso lo llaman catastrofismo, esperando que algo negativo pase. Y están atrapados en eso. Y como dije, lo peor es que nos acostumbramos a vivir así y creemos que es lo normal. El diablo ha puesto la cizaña de la culpa. No olvides tus propios errores, tienes un sentimiento de culpa constante. Satanás te ataca y tú piensas que es Dios que te está recordando tus pecados. Ya Dios te perdonó y los olvidó y tú sigues todavía con sentimientos de culpa por los errores que cometiste. Es más, te asignas los errores de otros. Entonces, si un hijo no va bien, si tu matrimonio no va bien, si una amiga te trató mal, entonces empiezas a buscar la culpa en ti. Dice, bueno, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que me faltó? ¿Qué es lo que yo no tengo? Y nos culpamos nosotros mismos de lo que le pasa a otras personas. A veces nos responsabilizamos. Por otro lado, también a veces acusamos. Y entonces responsabilizamos a otros de lo que nos pasa a nosotros. Oh, mi mamá, mi papá se divorciaron, mi jefe, el gobierno, mi hermano, mi pareja, etcétera, ¿no? Otra cizaña muy común es la del rechazo. No te sientes aceptada o aceptado. Tienes celos cuando ves que las otras personas... Tienes un grupo de amigos y si otros se acercan un poco te sientes celoso porque te sientes como que te están dejando fuera. Tienes esa inquietud. En vez de tener la tranquilidad de que son amigos, unos más afines que otros, es normal. O tienes un complejo de superioridad o de inferioridad que tiene que ser saciado. El de superioridad tiene que ser saciado por los demás. Tú esperas que las personas actúen de acuerdo a la grandeza que tú crees tener por dentro. O tienes el famoso síndrome del impostor, que es cuando tú piensas que hay algo en ti, que tú estás ocultando algo, que estás en un grupo de gente, pero que tú sabes que tú eres inferior a ellos por alguna manera, algo que te estás creyendo, alguna mentira que te estás creyendo, y te sientes como que no eres natural delante de las personas. Eso es angustiante, es incómodo. Otro muy común, otra cizaña que el enemigo ha puesto, es una larga lista, como ves. Te voy a dar tres más y la lista sigue. Es la autocompasión. La autocompasión yo la he definido como tener una imagen mental muy reducida de mí mismo. Sentirme más pequeño de lo que soy. Una cosa es ser humilde. Eso está bien, porque no somos Dios. Somos una creación de Dios. Pero sentirnos más pequeñitos, como cuando le dicen a Gedeón, como Jesús le dice a Gedeón, guerrero esforzado y valiente, tú sacarás a Israel del ataque de los madianitas. Y la respuesta de él es, pero Señor, si yo soy el más pequeño entre mis hermanos, y estamos el pueblo más pobrecito de todas las tribus. Yo soy de la más pobre y soy más pequeño en la más pobre. ¿Cómo yo voy a lograrlo? Eso es autocompasión. Cuando uno dice aquella famosa frase, pobrecito yo. Una muy común, falta de perdón. Entonces no perdonas a nadie, te cuesta perdonar, tienes un resentimiento con la gente, cualquier cosa que hicieron te queda guardada y tú dices, lo perdono pero no lo olvido. O no te perdonas a ti mismo algo que hiciste. Cometiste un gran error, te has arrepentido, has llorado, lo has lamentado, pero sigue torturándote. Esa consistencia, el hecho de que siga ocurriendo, viene del enemigo. Él te pone pensamientos, te sigue diciendo que algo está mal en ti porque su trabajo es destruir tu fe. Y otro es que no le pides perdón a los demás. Hiciste algo mal con alguien y sabes que debes pedir perdón a Dios y a la persona. Se lo pides a Dios porque es más fácil, pero no vas con la persona y pones las cosas en orden. Y por último, quizás un poco más grave, son las obsesiones. Sentimos opresión todo el tiempo, pensamos que nos vamos a volver locos, que alguien nos está persiguiendo, tenemos desconfianza de todo el mundo, sentimos que alguien nos va a atacar. Ese tipo de obsesiones, no puedo estar en un lugar oscuro, no puedo estar en un lugar abierto, no puedo estar en un lugar cerrado, no puedo estar en un lugar, no puedo hablar con ciertas personas. Esas son fobias, son obsesiones que también el enemigo ha puesto en nosotros. Y lo importante de esto, por lo cual tienes que aprender a defender tu terreno, es porque esto se extiende a tu familia, a tus amigos, a tu ambiente íntimo y más allá todavía a tu barrio y a tu condado y a tu ciudad. ¿Ok? Y en la historia que les conté dice la Biblia que cuando el dueño de la casa vio que habían sembrado cizaña, dijo, esto fue un enemigo el que la sembró. Y los sirvientes le dijeron, Señor, ¿quieres que la arranquemos? Y él dijo, no la vayas a arrancar, no sé que cuando arranquen la cizaña también arranquen el fruto del trigo. Estaba hablando de los últimos tiempos. Yo estoy tomando este principio para otra enseñanza. ¿Okay? Jesús está hablando de los tiempos finales.
Sin embargo, a veces nos pasa eso, que creemos que si arrancamos la cizaña, vamos a arrancar también fruto. Por ejemplo, tenemos una relación tóxica con alguien. Tenemos una amiga, un amigo que sabemos que no agrega valor a nuestras vidas. Nosotros siempre estamos dándole y nunca estamos recibiendo de ellos. Siempre dependen de nosotros o siempre nos desgastan o siempre nos acusan o son como difíciles y no maduran. Y nosotros pensamos que si arrancamos esa cizaña de nuestra vida, también vamos a arrancar algo de fruto. Vamos a quitarnos una parte importante de nosotros. Que si no toleramos ciertas cosas, ¿no? Tenemos un marido maltratador que nos golpea, que nos insulta, pero yo quiero arrancar esa cizaña, pero siento que también se va algún fruto porque he pensado que yo tengo que hacer cualquier sacrificio para mantener mi matrimonio. Entonces, de eso quiero hablarte hoy, porque hay una buena noticia. Primera de Juan 3:8 dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, a destruir la obra que el diablo hizo en ti. Lo que sea que el diablo puso en ti para que tengas adicciones, ansiedad, culpas, autocompasión, rechazo, obsesiones, Jesús lo puede destruir y te puede dar una nueva vida. Yo quiero explicarte cómo. Juan 10:10 dice que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero que Él, Jesús, ha venido y está aquí con nosotros para darnos vida y vida abundante. Dios quiere que tú saques la cizaña, pero que vas a arrancar toda cizaña de tu vida sin arrancar el trigo. Él sabe cómo sacarla sin arrancar el trigo. Yo te quiero dar tres principios que yo creo que son importantes para que tú puedas defender tu terreno. Te recuerdo, ¿verdad? Tu terreno es lo que Dios ha puesto en tus manos. Un equipo de trabajo, un grupo de estudio bíblico, unos amigos, tus hijos, tus finanzas, tu casa grande o pequeña, los bienes materiales que te ha dado, tu matrimonio, tu relación con tus padres. Todo lo que tú tienes es un área de influencia, ese es tu terreno. Y los filisteos en la Biblia, aunque son como dije antes, los archienemigos del pueblo de Israel, también representan, igual que madianitas, igual sobre todo Amalek, los amalecitas representan también a Satanás, a los demonios. Entonces la guerra es en los dos flancos, en el espiritual y en el terrenal. Y tenemos que defendernos de ellos. Y quiero darte simplemente tres cosas con las cuales yo estoy convencido que tú puedes defender tu terreno y sacar la cizaña que ha hecho, la obra que Satanás ha hecho en ti y en tu familia y en lo que tú tienes a través de la sangre de Cristo, quien vino para deshacer esas obras. La pregunta, el punto es cómo activar, cómo aplicar a tu vida lo que Jesús prometió, deshacer las obras del diablo, porque veo demasiados cristianos viviendo unas vidas tristes, lamentables, sufridos, oprimidos, no por el ministerio, no por la obra de Dios, no, sino por la manera de ver la vida que llevan, que les faltan ciertas cosas por hacer o quizás no han defendido su terreno. Entonces vamos con lo primero, anótese allí. Primera cosa, orar. Lo primero que tienes que hacer es orar. Cuando hablo de orar, no me refiero solamente a ir a tomarte 5 minutos a pedirle a Dios. Quiero decir todo tiempo que pases con Dios. Puede ser adorar a Dios, puede ser acción de gracias, puede ser una vigilia, puede ser un ayuno. Cuando lees la palabra, cada vez que te comunicas con Dios, directa o indirectamente, y yo te explico a qué me refiero, estamos hablando de ese tiempo. Yo, por ejemplo, trabajo aquí desde mi casa, mayormente mis clientes los atiendo por online. Entonces, aquí está mi esposa. Tenemos un tiempo que estamos conectados, comunicándonos, y tenemos otro tiempo donde quizás ella está en la casa, estamos cerca, nos hablamos, o sea, tenemos una vida en común. Pasamos tiempo comunicándonos y tiempo en que no nos estamos comunicando necesariamente, pero estamos cerca. A eso me refiero con orar. Es la conexión con Dios. Por eso Pablo dice que oremos sin cesar. Porque no es que estés todo el día de rodillas y no trabajes y no comas y no pagues las facturas. Se trata de que puedas tener esa comunión con lo que sabes que está cerca. Entonces tienes unos momentos para darle gracias, para bendecirlo, para estudiar su palabra, para orar, ojalá que lo hagas temprano en la mañana y antes de acostarte, para leer la Biblia, para leer un pensamiento, una reflexión o una prédica, escucharla. Y también un tiempo y estar constantemente en comunión con Él. Entonces a eso me refiero con orar. Yo pienso que no hay poder para un cristiano sin oración. De hecho, no hay poder más grande que la oración porque la oración mueve al ser más grande y poderoso. Y creo que no hay ninguna oración sincera, genuina, que no tenga poder. Quizás tú haces una oración profunda de tu alma y quizás no pase nada en el momento, pero eso no significa que no haya tenido poder. Eso no significa que no haya sido escuchada. Quizás no es el tiempo, quizás no es el momento.
Y quiero mostrarte cómo Jesús oraba constantemente y lo cual su vida fue tan exitosa y por cual cumplió su propósito. En Lucas 3:21 está contando cómo Juan bautiza a Jesús. Y le dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. El cielo no se abrió porque estaba siendo bautizado. El cielo se abrió porque Jesús estaba orando. Dice, también Jesús fue bautizado, punto y coma. Lo dice, y orando, coma, el cielo se abrió. Cuando nosotros oramos, se abren los cielos. Nosotros nos reconectamos con el Padre. A eso vino Jesús, a devolvernos el acceso al trono de la gracia. Él vino a abrir el camino. Teníamos una ruptura con Dios por el pecado. Y Él vino a pagar el pecado, quitó el acta de los decretos que nos acusaba, dice la Biblia, y los clavó sobre la cruz y nos dio acceso al trono de la gracia. Ahora podemos venir directamente delante de Él. No necesitamos un intermediario, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos confesarle a una persona específicamente. Podemos entrar a la presencia de Dios, no solo para confesar nuestros pecados, sino para alabarlo, para sentarnos con Él, para tomar nosotros un café y que Él nos acompañe, para meditar en Él. David decía que él se acostaba en la cama a pensar en las maravillas del Señor, a meditar en la gloria de Dios. Entonces vemos que Jesús, los cielos se abren cuando oramos. No puedes dejar de orar, no puedes seguir a Jesús si no oras. Lucas 5:15, qué lindo lo que dice, está hablando de Jesús nuevamente y dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Era un momento de gloria, todo el mundo estaba detrás de Jesús, Jesús estaba al tope de su campaña de atraer gente, de traer el reino a la tierra. Y el verso 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, el éxito de Jesús en presencia, las sanidades, las maravillas, estaban primero engendradas en la timidez, perdón, en la individualidad, en lo oculto, en estar apartado. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él quiere una oración íntima. Jesús salía, caminaba. Cuando la transfiguración subieron a una montaña, caminaron horas para llegar a un lugar para orar. Nosotros decimos, no tengo tiempo de orar. Ellos caminaban horas para llegar a un sitio para dedicarse a orar y luego regresaban otras horas de regreso. Martin Luther King tiene una frase muy famosa. Dicen que cuando él tenía el día muy difícil, él hacía esa afirmación. Él decía, tengo un día muy complicado. Tengo demasiados retos hoy, demasiados riesgos. Antes de salir, pasaré otra hora de rodillas. Porque él sabe que la oración abre los cielos, nos reconecta con el Padre, nos guía. Y el tiempo invertido en oración nunca es perdido. Nos ahorra tiempo, nos ahorra retos y nos da éxito en otras cosas. Mateo 6:6, Jesús nos dice en el Sermón del Monte, cuando ores, no dice si oras, cuando ores. Él asume que todo seguidor tiene que orar, porque todo seguidor tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Dice, entra a tu aposento y cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora en privado a tu Padre que ve lo secreto, que ve lo privado, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. En otras palabras, el éxito externo, los logros externos, la influencia externa se engendra en la intimidad con Dios, en estar guardado con Él. Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. Y escuchen esto, y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche, no durmió, estuvo toda la noche orando Jesús. ¿Saben lo que hizo el siguiente día? Escoger a sus discípulos. Jesús buscaba la guía de Dios, era completamente guiado por Él y la clave era la comunión. La oración es una fuente de poder. ¿Quieres más poder? ¿Quieres más del Espíritu Santo? Ora más. Se trata de Él, no se trata de ti. No se trata de que tú eres cuando ores por alguien, repitas muchas frases y tú tengas una tremenda disciplina. No. Se trata de que cuando tú ores a Dios, tienes la comunión del que sabe, de la cercanía, del que se sabe escuchado, del que se sabe amado, del que se sabe atendido, porque eso también es fe. Entonces, primera cosa para ver cómo defender tu terreno, antes que saques la espada y vayas a pelear, un momentito, ora. Empieza una vida de comunión con Dios, porque necesitamos la guía de Dios. Tú no puedes tener una batalla espiritual y una batalla familiar si no tienes sabiduría de lo alto. Dios conoce los corazones de los demás, tú no los conoces, tú crees conocerlo. Y conocemos un poco a nuestra familia, pero hay cosas que no conocemos. No nos conocemos ni siquiera nosotros mismos, a veces herimos y no nos damos ni cuenta. Entonces es importante la oración. Primera cosa para defender tu terreno, tu campo de lentejas, pequeño o grande, el que sea, es lo que Dios te dio. Orar. Segundo, ordenar. En noviembre del año pasado,
aquí pasó algo terrible. Uno de estos tiradores, un shooter, uno de estos chicos que toman un arma, porque aquí se compra un arma en cualquier parte y van y le disparan a un grupo de estudiantes o a maestros, mató a 4 compañeros de clase o 4 estudiantes. Y lo espeluznante de esto es que cuando se descubrió esto, o sea, cuando se investigó, se descubrió que también los padres del chico estaban involucrados, pero no involucrados porque fueran cómplices. Nada que ver, los padres no querían que esto ocurriera. Pero los padres, es evidente en llamadas telefónicas, en mensajes, en textos, en comunicaciones, en pruebas, que los padres eran extremadamente tolerantes. De hecho, el chico está saliendo a ir, pareciera que ya había dicho que iba a hacer lo que iba a hacer, a matar gente, y hay un texto de la madre diciéndole, hijo, no lo hagas. Pero no llamaron a la policía, no avisaron, no trataron de detenerlo, sino todo el tiempo como sin estorbarlo. Es como anhelar que algo no pase. Así no funcionan las cosas con Dios. Tú no puedes proteger tu terreno deseando que no te ataquen. Este Samba, cuando se paró en el terreno de lentejas, nos dijo, oye, todos se fueron, pero yo me voy a quedar aquí, pero ojalá que el Señor me ayude con la espada en la mano, pero que se asusten, que se... No, no, tienes que atreverte a hacer las cosas. Y una de esas es poner orden. Ahora, ¿qué me refiero con poner orden? No estoy hablando de que te conviertas tu casa o tu terreno o tus equipos de trabajo o tus empleados o tus finanzas en algo marcial, algo militar, que todo el mundo tiene que estar ordenado. No, no tiene nada que ver con eso. Se refiere a que hay ciertas cosas que deben ser límites. Hay que poner límites. Hay cosas que no podemos tolerar en ciertas relaciones. Como dije antes, matrimonios abusivos, relaciones destructivas, relaciones tóxicas. Podemos querer ayudar, pero tenemos que poner orden. Tenemos que ser coherentes con lo que creemos y lo que toleramos. Tú no puedes, o sea, no podemos querer que en nuestra casa haya santidad y permitimos la inmoralidad. No podemos pedirle a Dios que en nuestra casa tengamos orden financiero y malgastamos y gastamos en todo lo que se nos ocurre. No podemos siempre pedirle a Dios, Padre, queremos tener un cuerpo sano, tener salud, tener fuerza, tener buen físico, buenas condiciones, larga vida y maltratar nuestro cuerpo constantemente sin dormir, consumiendo drogas, sin entrenar, comiendo comida chatarra. No es coherente, entonces hay que poner orden en nuestras mentes, orden en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Otra cosa importante, honor. Hay personas que quieren que en la casa haya honor, pero permiten el deshonor. Hay parejas que están peleadas o padres que se divorciaron y el hijo viene con uno y le dice, tú sabes qué, lo que mi papá me hizo, lo que me hizo mi mamá, y el papá se engancha. Si sí, es verdad que él siempre fue así, que él no, eso es deshonor. El deshonor, si tú siembras, acuérdate que el dueño de la siembra sembró trigo. Si tú eres el que siembra cizaña, ¿cómo te vas a deshacer de ella? Cuando hacemos eso, estamos ayudando el trabajo del diablo. El diablo quiere hacer una obra en nosotros y nosotros la profundizamos. Él quiere meter semillas y cizañas y nosotros agarramos una pala y empezamos a abrirle. Él decía, mira, mete más semillas aquí, mete más, aquí está el corazón mío, mete más basura, porque me da tanta rabia y dejamos que la carne mande. Entonces hay que poner orden. En una oportunidad, Juan 2.15 nos narra que un día Jesús llegó al templo y vio que afuera, en lo que llaman los atrios, estaba un montón de mercaderes haciendo negocios. El templo tiene 3 lugares. El lugar santísimo, que es el lugar donde habita la presencia de Dios y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día del arrepentimiento, a entrar ahí a pedir perdón por el pueblo. Y si no era perdonado podía morir ahí porque estaba viva la presencia de Dios. Luego está el lugar santo que está por fuera, que es donde están todos los sacerdotes, donde están el incienso, donde están el candelabro, donde están los panes de la proposición, etc. Y ahí hacen los rituales para adorar a Dios. Ese es el lugar santo. Y afuera están los atrios, que es donde viene la gente a orar. Y Jesús se consigue un poco de mercaderes, bueyes, vacas, ovejas, vendiendo las ofrendas, ¿verdad? Tienen cambiadores porque vienen con diferentes monedas de diferentes ciudades. Jerusalén era como el centro, ¿verdad?, más desarrollado del tiempo. Entonces venía gente de todos los pueblos con diferentes monedas y ellos hacían negocios, un comercio. Y dice Juan 2.15 que haciendo Jesús un azote de cuerdas. O sea, Jesús se enojó y dijo, esto no se puede tolerar. Ahorita nos han enseñado que todo es tolerancia, pero hay cosas que no debemos tolerar. El verdadero amor no tolera ciertas cosas. Tolerar todo, a veces todo lo contrario de amor. De hecho, la gente que empieza a hablar del tolerar siempre, termina siempre odiando. Si tu papá nunca te corrigió,
Tú no sientes ahora de adulto, oh, mi papá, todo me lo, era qué bueno era, me amaba. Si no decía papi, papá todo me lo dejaba hacer y por eso mi vida ahora es un desastre. Si tú dejas que tu hijo en vez de comer su comida saludable, sus frutas y sus alimentos, se coma puro dulce, puro chocolate y pura cosa que le hacen daño, tú lo estás tolerando, pero no lo estás amando, no estás cuidando de él. Entonces Jesús tomó el tiempo, salió, se hizo un azote de cuerdas, buscó. O sea, no fue una cosa, eso no fue que Dios tuvo un impulso y enloqueció de ira. No, no, no. Tuvo celo por su casa. Dice, fue, se hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Escuchen, ovejas y bueyes. O sea, Jesús vino, irrumpió con una fuerza, no atacó a nadie, no golpeó a nadie, no insultó a nadie, no maldijo a nadie. Tú pones orden en tu casa, no tienes que maldecir, no tienes que herir, pero lo que no es tolerable no se tolera. Se ataca el problema. Dice, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y le dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora te hago una pregunta. ¿Te consume el celo de tu casa? ¿Te consume el celo de tu terreno? ¿Quieres que ya las cosas se enderecen? ¿Quieres traer a Cristo a tu familia? ¿Quieres que tus hijos caminen en el bien? ¿Realmente lo tienes? Porque eso es lo que Dios quiere. De hecho, Marcos 11:16 nos cuenta la misma historia de Jesús cuando sacó a los mercaderes del templo. Pero en el verso 16 dice que después que los sacó a todos, no consentía, o sea, no toleraba que nadie atravesase el templo llevando ningún tipo de mercadería. O sea, la gente que venía después, o sea, él sacó a todos del templo y todavía se quedó el resto del día allí viendo. Aquí no me entra nadie a vender nada. Esto tiene que estar limpio. Esto es casa de oración. Entonces a eso me refiero con ordenar. Ordenar es no tolerar lo intolerable. No es que andes amargado y estés sacando a la gente con un fuete de tu casa, ni que traigas una mentalidad militar ahora a tu hogar. No, ni que todo el mundo cumpla sus deberes. No tienen, eso puede ser bueno o malo, pero no tiene nada que ver con eso. El punto es que hay que poner límites. Hay cosas que no se toleran en tu familia. Si tu hijo te levanta la mano, si tu hijo te grita, aunque sea pequeño, tienes que corregirlo, porque esa tolerancia no le va a hacer bien a él. Si tú enseñas a tus hijos a deshonrarte, les va mal a ellos, porque la Biblia dice que bendito el que honra a su padre y a su madre, maldito el que deshonra a sus padres, dice el libro de Levítico o Deuteronomio, o ambos. Entonces no es bueno. Entonces primero, orar. Segundo, ordenar tu mente, ser coherente, traer honra, sembrar trigo, cultivar el trigo, ayudar a la salida de la cizaña, a sacarte esa cizaña. Y tercero, batallar. Orar, ordenar es en lo natural y luego batallar se refiere a lo espiritual. En lo espiritual tú no lo ordenas porque tú no haces acuerdos con el enemigo. Tú no te sientes en una mesa con el enemigo, poner condiciones de paz. No, el enemigo hay que expulsarlo, hay que sacarlo. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los nombra a todos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire, en la atmósfera. Tenemos una guerra con gente invisible. A veces nos enojamos con un hijo, nos enojamos con el cónyuge, nos enojamos con un amigo, y es que está algo detrás de ellos. El verdadero enemigo está espiritualmente usándolos a ellos, incluso a cristianos, incluso a gente que nos ama a través de las personas. Hay personas rompesueños, por ejemplo. Y tú tienes a alguien que tú tienes un sueño y tienes una persona que es creyente y todo, pero su mentalidad es de escasez y te dice, no, pero no lo trates de hacer, no. ¿Cómo lo vas a lograr? Tú no puedes, eso es imposible. Y no te ayuda. Entonces se refiere en una parte, tienes que ver quién está detrás. Pones orden con tus amigos, tienes relaciones que sean constructivas, pero Satanás sigue atacándote. Hay que ubicarlo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia nos dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Y en Lucas 10 nos narra que Jesús mandó a 70 de sus discípulos a predicar, a llevar la palabra y a hacer milagros, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los endemoniados, o los demonios, a liberar a los endemoniados, perdón. Y cuando regresaron, en el verso 17, Lucas 10:17, se lee así la Biblia, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En otras palabras, Señor, tu autoridad es real. Satanás lo tenemos bajo nuestros pies, donde tiene que estar. Y Jesús le responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Me encanta esa imagen, ¿no?
Están aquí en la tierra reprendiendo las tinieblas a los principados, a las potestades, a los gobernantes de la hueste de maldad en los lugares celestes. Y ellos reprendían al demonio que está operando desde la altura en la persona y los demonios se sujetan. Jesús dijo que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Si tú eres creyente en Jesucristo, si tú has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, si tú crees en Él y solamente en Él, en su obra redentora, en que te salvó de tus pecados, en que Él llevó sobre sí todos tus pecados, tus maldiciones, tus enfermedades, y has creído en Él como tu único Señor, Él te entrega esa autoridad. Porque Él continúa diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego les dice, he aquí os doy potestad. Significa autoridad, el poder, el derecho de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza, no sobre casi toda, sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Dios ha hecho un cerco contra Satanás en nosotros. ¿Pero por qué tenemos tanta cizaña? ¿Pero por qué tenemos esa obra en nosotros? Porque se la hemos permitido, porque no nos hemos levantado a batallar. Pero hoy estás aprendiendo que hay una guerra espiritual que tienes que pelear todos los días, así como limpias tu casa todos los días. Yo ponía un ejemplo hace poco un poco crudo respecto a este tema. Imagínate que te levantas a las 2 de la mañana y te provoca tomar agua y vas a la cocina a tomar agua y cuando prende la luz de la cocina hay varias ratas en tu cocina. Una se mete bajo la nevera, la otra se mete en un gabinete y la otra corre hacia la sala. ¿Qué haces? ¿Te vas a dormir? Yo te voy a decir lo que yo haría. A esa hora prendo la luz, busco una escoba, busco un arma, busco lo que tenga, una linterna y empiezo a escarbar porque esos tienen que salir de mi casa. Yo no me puedo regresar a mi cama con unas ratas dentro de mi casa. Pero a veces no solamente pero a veces lo que hacemos con los demonios, invitamos, están aquí, nos atacan y nosotros vivimos con esta obra del diablo en nuestras vidas por no querer batallar. No solamente no las sacamos, sino que las invitamos porque no queremos que nuestro hijo se masturbe, pero andamos viendo películas pornográficas los padres. No queremos que nuestros hijos se descarríen, pero nosotros consumimos licor o consumimos drogas o nos embriagamos en la casa o traemos gente no apropiada o exponemos nuestros hijos a otros adultos que quizás no son las personas idóneas para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos entrar por la televisión o en nuestras vidas lo que jamás dejaremos entrar por la puerta. Entonces le invitamos a estas ratas, a estos demonios, a estos espíritus inmundos que habla la Biblia y luego nos preguntamos, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tengo estas obsesiones? ¿Por qué tengo estas adicciones? ¿Por qué mi hijo se está apartando del Evangelio? ¿Por qué no me siguen? Bueno, hay que batallar. Primero ponemos orden en lo natural, pero segundo, hay una batalla espiritual que hay que pelear. Y Dios nos dice acá, les doy potestad de hollar serpientes. Serpientes siempre en la Biblia es símbolo de Satanás. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Tú tienes autoridad en Cristo sobre toda fuerza del enemigo. No por tu fidelidad, no por tus virtudes, sino por el poder del nombre de Jesús. Tú tienes que declarar estas cosas siempre en nombre de Jesús. Los demonios tienen que sujetarse a tu palabra porque tú estás hablando en el nombre de Jesús. Tú estás hablando en representación de Jesús. Es como siempre digo el ejemplo, cuando un embajador va a otro país, un embajador de Colombia, acá en los Estados Unidos, tiene autoridad para representar el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia dice, te doy potestad de tomar decisiones en Estados Unidos en cuanto a nuestras políticas extranjeras, etcétera, la define bien, ¿verdad? Tú tienes potestad para tomar ciertas decisiones sin consultarme. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Pero Dios nos dice que nos da potestad para hollarlas, para destruirlos y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, nos da autoridad completa, siempre y cuando estemos en oración, en comunión con el Padre, que es lo que nos da el poder, y tengamos una vida ordenada, porque si tenemos una vida desordenada, primero vamos a dejar de orar tarde o temprano, y segundo, dejamos que entre toda clase de entidad a nuestras casas. Empezamos a traer tentación a nuestros hijos, a nuestra propia familia, a nuestras finanzas, a nuestro negocio, como digo, cualquiera sea tu terreno. Entonces no podemos, por una parte, invitar a las ratas y luego decirle a Dios que las saque Él. Yo creo que Dios las va a sacar cada vez que se lo pidas. Pero ¿qué te parece si tú también cierras las puertas y en vez de ponerle quesito a cada una adentro y ponerle comida en el piso para que vengan, sellamos las puertas para que no entren más? Entonces recuérdate esto. Orar, ordenar, batallar. Algunas personas oran por abundancia, pero no ordenan sus finanzas. Oran por sanidad, pero no se cuidan. Oran por santidad, pero toleran inmoralidad. Quieren honor, pero toleran en la casa la deshonra, promueven la deshonra.
Orar, ordenar y batallar. ¿Qué es batallar? Pelear la batalla por nuestro terreno. No importa, nunca digas es muy poquito, no vale la pena, no es lo que Dios te da. Defiéndelo como Sama, defiéndelo con tu vida. Párate en medio de tu terreno y pelea la buena batalla de la fe. Acuérdate que el que está contigo es aquel que es mayor que todo nombre que se nombra. Y ese te ha empoderado y te ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Por eso puedes afirmar con gozo, con alegría, ningún arma forjada en contra de mi familia prosperará. Ningún arma forjada en contra de mis finanzas, de mis proyectos, de mi salud prosperará. Por un camino vienen contra mí y por 7 caminos huirán de ti. Mayor es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Más todo lo que están con nosotros que en contra de nosotros. Habitamos al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Dios Omnipotente. Esas son tus armas para esa batalla espiritual. No estoy diciendo que te vuelvas una persona perfecta, ni que llenes tu casa de armas. Tus armas son la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces, oras buscando la comunión, ordenas lo esencial, los límites, honor en tu casa, coherencia en tu casa con tu familia. Hay cosas que no se toleran y quizás las has tolerado, no las toleres más. Y por último, batalla. ¿Cómo batallas? En oración. Resiste al diablo y él huirá de ti. Dios te ha dado la potestad. ¿Cómo la ejerces? Con la palabra de Dios. Así que levántate y defiende tu terreno. Ten paciencia y persiste. Te invito a perseverar. Ora, ordena y batalla. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir. Que tengas una feliz semana.